Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues hoy es un placer tener al doctor Gerson Angulo Gómez. Él es cirujano general y cirujano de trasplante renal, el cual de verdad agradezco muchísimo el que me brinde estos minutos porque como saben, es una especialidad muy delicada donde obviamente ha de tener llenísimo de pacientes y no solo a nivel clínico, sino también a nivel hospitalario. De verdad le agradezco muchísimo su tiempo, doctor. ¿Cómo está? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Erika, por la entrevista. Muy contento, muy a gusto de estar aquí con ustedes, Gracias, doc. contigo, con tu grupo y bueno, estamos a la orden. Gracias, doc. Pues hablando de un problema renal, ¿usted a qué le adjudica el que estemos padeciendo tristemente tantos problemas a nivel renal? A nivel renal, bueno, definitivamente la insuficiencia renal crónica ya es un verdadero problema de salud pública en México. Ya se considera como tal, Sí, claro, si tomamos en cuenta que las causas principales de insuficiencia renal en México es la diabetes y la hipertensión, ¿cierto? pues bueno, tenemos un resultado bastante grave en cuanto a pacientes con falla renal. Y pues entonces esto va a crecer, porque si tenemos uno de los primeros lugares en obesidad infantil, ¿que nos espera el día de mañana? Claro, estamos incrementando mucho los malos hábitos dietéticos y bueno, pues con eso la obesidad pues va de la mano de la diabetes y la hipertensión y el resultado, la consecuencia de este tipo de enfermedades, una de ellas es la insuficiencia renal. Doctor, ¿y cómo pudiéramos empezar a darnos cuenta? Obviamente, bueno, ya a lo mejor supongo que es ir con un nefrólogo cuando empezamos con problemas de urinarios o problemas de vejiga o problemas, todo lo que se deriva de vía urinaria, pero ¿cuál es esa diferencia, esa línea delgada entre un problema renal que me pueda atender un nefrólogo o donde desgraciadamente ya mis riñones han dejado de funcionar? Mira, todos tenemos que tener una atención médica preventiva. Puede ser con nuestro médico familiar, con nuestro médico general. Ajá. Sobre todo ya tenemos un foco rojo si yo padezco diabetes, si padezco hipertensión, que son las causas principales. Hay otras causas que son mucho menos comunes, como enfermedades autoinmunes, glomerulonefrosis, glomerulonefritis, Ok. eh, problemas a lo mejor posrenales como litiasis renal, pero sobre todo la diabetes y la hipertensión. Si yo ya tengo ese antecedente, debo de tener cuidado con mi función renal. La insuficiencia renal da unos síntomas que son muy sutiles, no son tan evidentes y tienden a Oh. la cronicidad. Son pacientes que a veces debutan con anemia, que a veces tienen cambios en la coloración de la piel, pero como te repito, son síntomas muy sutiles, no son tan evidentes. Desafortunadamente, cuando se llegan a presentar o a ser muy evidentes, el paciente ya tiene un daño renal importante, Ajá. severo. Habitualmente se manifiestan ya con estados de insuficiencia renal grado 3 o grado 4 y donde pues a veces ya es muy difícil poder hacer algo. Tenemos que tener un cuidado. Entonces te vuelvo a repetir, si yo sé que soy diabético, si soy Mm. hipertenso, debo de tener una consulta específica para ver cómo está dentro de todo mi organismo, en particular mi función Mis renal. riñones. Estudios de laboratorio, estudios generales de orina, por lo menos una vez al año, para ver cómo está funcionando mi riñoncito. Y obviamente tener un buen control de tanto tu diabetes como tu hipertensión. Siendo enfermedades números uno en México, ¿no? Así es, Desgraciadamente así es, padecemos mucho así estas es. enfermedades. Doctor, y ya cuando requerimos de una diálisis o una hemodiálisis, siempre es la típica duda que tienen las personas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una diálisis y una hemodiálisis? Que supongo que tenga que ver con la sangre. Claro, mira, son terapias de sustitución de la función renal. Ujú. ¿Cuándo las usamos? Cuando desafortunadamente el riñón ya está tan dañado que no hace su función. ¿Cuál es la función del riñón? Bueno, eliminar las toxinas que tenemos en la sangre, productos del metabolismo, fármacos, pero sobre todo las toxinas propias del metabolismo. Estas se eliminan algunas por el hígado, pero la gran mayoría es por el riñón y las eliminamos a través de la orina. El riñón pues también controla nuestra cantidad de líquido que tenemos en el cuerpo. Entonces, son terapias de sustitución, es decir, el riñón ya no funciona, Ajá. tengo que aplicar una terapia de sustitución para que el paciente pueda sobrevivir. Y Una esa es una insuficiencia diálisis. renal, una insuficiencia renal avanzada, pues es incompatible con la vida.
La diálisis lo que hace son parte de las terapias de sustitución. Ok, Hay dos modalidades de diálisis. Una es la diálisis peritoneal, que es hacer una pequeña cirugía, poner un catéter dentro de la cavidad ok. abdominal y a través de algunos líquidos con el juego de la ósmosis logramos hacer el filtrado de algunos tóxicos y se están sacando por la diálisis peritoneal. La otra modalidad de diálisis es la hemodiálisis. Ajá. Para eso hay que poner un catéter en una vena, en un acceso venoso central. Y bueno, tenemos que acudir a una máquina, por lo general es cada tercer día, a una máquina de hemodiálisis. Conectamos ese catéter y nos está haciendo el papel del filtrado del riñón Lo que estoy entendiendo es que una diálisis es como la función para poder sacar la orina cuando el riñón todavía la para está poder sacar, formando así es. y la hemodiálisis es esa parte ya sacar esas toxinas que no se han Ambas tienen sacado. la misma función. La función de diálisis peritoneal como hemodiálisis es hacer ese filtrado de Ok, sustancias tóxicas en el organismo y que pues el paciente pueda vivir de continuar. esa manera. Son terapias, como te repito, son de sustitución, pero sí definitivamente nos cambian nuestros hábitos de vida. En los dos tenemos que estar conectados a ciertos aparatos o estar haciendo estas medidas para poder hacer este filtrado. ¿Lo tiene que hacer un especialista, los En el dos? caso, sí, claro, lo manejan los médicos nefrólogos, Ajá. que son los encargados de estar supervisando que esas diálisis sean efectivas, Y que sean aparte, doctor, funcionales. bueno, ahorita me salta la duda, si es más común en una persona diabética y se le pone un catéter, no corre el riesgo de un proceso infeccioso Sí, que claro. complicaría todo el Claro, proceso. en ambos tipos de diálisis son las complicaciones habituales, que se infecte el catéter. En el caso de la diálisis peritoneal, que tengamos una peritonitis o que se nos Oh, infecte el catéter de hemodiálisis. Y bueno, en ocasiones genera que se tenga que recambiar ese catéter, ya sea el de ajá. hemodiálisis o el de diálisis peritoneal. Pero sí, efectivamente, Son esos son algunas de riesgos. las consecuencias de este tipo de terapias. Doctor, ¿y qué tan fácil es? Porque se oye muy fácil, pues que me cambien el riñón y ya que me pongan uno porque no me está funcionando mis dos riñones. ¿Cómo ve usted la donación de órganos, hablando sobre todo de riñones en México actualmente? Mira, ahorita no te tengo los números exactos, pero lo que sí te puedo decir es que hay muchos pacientes en lista de espera. Hay dos tipos de donación renal. Una es de un donador vivo relacionado, es decir, un hijo, un familiar, una esposa que me pueda donar un riñón. Ok, Cuando no tengo esa facilidad, bueno, pues ingreso a la lista de donación cadavérica del Centro Nacional de Trasplantes y bueno, es donde te formas en una lista y vamos avanzando poco a poco. Y bueno, pues la verdad es que no te digo, no traigo los números exactos, pero sí, son muchísimos pacientes que están en lista de espera o sea que sigue para siendo la baja donación. la cultura de Así donación. es, la cultura de donación va mejorando comparado con los hace 10 años, pues sí, Ajá. la cultura de donación ha ido mejorando, pero aún no es suficiente. Tenemos muchos pacientes en espera de un órgano. Y doctor, bueno, no quiero hablarlo en primera persona, pero si una persona quiere donar un riñón a un familiar, ¿qué tan compatible primero para el donante es la vida quedándose con un solo riñón? Que yo sé que hay personas que incluso nacen con un solo riñón, pero ¿qué tanto riesgo correría una persona al donar su riñón y quedarse con uno solo? Es una muy buena pregunta. ¿Puedo vivir con un solo riñón? Sí, definitivamente. El donador tiene que tomar en cuenta que todavía tienes una vida por delante. Hay donadores que son muy jóvenes, por ejemplo, ¿no? Los hijos de pacientes que a veces a los 18 o 20 años les están donando un riñón a sus papás. Definitivamente se puede hacer, pero una vez que tú decides la donación, tienes que estar consciente de que tus hábitos de vida van a cambiar, porque ya no es lo mismo tener uno que Todo. dos riñones. En el caso de las mujeres, bueno, el embarazo es un factor de riesgo a veces para la función renal. Algún sangrado por el embarazo, una preeclampsia por el embarazo, bueno, es algo que tenemos que tener conscientes y es Ok, algo que le explicamos a los donadores, sobre todo jóvenes, mujeres, cuando deciden donarle un riñón a un familiar, cuando son muy ok. jóvenes.
¿Por qué? Porque si tú no cuidas ese riñón, al rato el que va a tener la falla renal eres tú a los 40, 50 años. Son pacientes que si no se cuidan, si traen un factor genético ya agregado, pues los riesgos de diabetes, de hipertensión que están teniendo ahora los papás, pues después los pueden tener ellos. Entonces, sí hay que hablar muy bien con la persona que decide donar un riñón. Tiene que cambiar definitivamente sus hábitos, tiene que mejorar los hábitos de alimenticios, de ejercicio, buenos hábitos de salud, porque si no, después el que va a estar en riesgo también puede ser tú. Digo, no es una ecuación que siempre va a Exacto. pasar lo mismo, pero sí tienes que tener cuidado con eso. Ok. ¿Y una persona donante en cuántos días, semanas, no sé, puede regresar a su actividad normal? Actualmente los donadores son pacientes que se buscan que sean personas sanas, que no tengan ninguna enfermedad agregada, Ajá. que tengan buenos hábitos, por lo tanto son gente que tiene una capacidad de recuperación pues, muy alta. Eh, los cuidados de cualquier tipo de cirugía, reposo, probablemente 28 días, un mes, cuidados de la herida quirúrgica y después del mes pues prácticamente están integrados en su vida normal. Ahora las nuevas técnicas de donación, bueno, ya es con cirugía laparoscópica que es mucho más rápida la recuperación, evitamos las cicatrices y vamos, el paciente en una semana está prácticamente haciendo su vida normal después Normal. de una donación. Doctor, tengo una duda. Bueno, no es tanto mía. A veces platico los temas y con los invitados que voy a tener y entonces la gente me ayuda con sus dudas. Y hay una duda que todo el mundo tiene, que es a la persona que va a donar el riñón, si es incisión o es por la paroscopía, ¿es por la parte anterior o la parte posterior? Es en la parte lateral. Ah, Ujú. mire. ¿Y quién lo va a recibir? En la parte anterior le hacemos la incisión. Imagínese, yo siempre había pensado que era incisiones en otros lados. No, Ok, el riñón no lo, el riñón que se implanta no se implanta en el sitio habitual donde habitual. se ubican los riñones. Lo implantamos un poquito más abajo, en el área inguinal. Ahí lo conectamos a las arterias ilíacas y ahí mismo conectamos el sistema de drenaje a la vejiga del paciente. Y se quita alguno, o sea, en el lado ¿No? donde se deja el riñón. Habitualmente los riñones que ya están disfuncionales, la mayoría de las veces se quedan ahí en el mismo lugar, no nos generan ningún problema Ok, con eso. y una de las grandes dudas que todos tenemos en todos los tipos de trasplantes, supongo que se sigue haciendo, es la disminución o la baja del sistema inmunológico para que mis defensas no ataquen un órgano que no es mío. Claro. Y esto obviamente yo también corro el riesgo de adquirir otro tipo de procesos infecciosos. Estoy en Eh, lo, el sí, receptor, el perdón. receptor. Sí, mira, definitivamente es algo con lo que batallamos mucho en la situación de trasplante porque no hay clonación de órganos todavía. Ojalá hubiera. Los órganos son de una persona diferente a ti y definitivamente tu organismo reacciona contra ese cuerpo extraño y el órgano que te lleva también lleva información y ese órgano se defiende también del medio extraño donde lo están poniendo. ¿Cuánto tiempo una persona que va a recibir un riñón tiene que tener esa terapia de preparación? No sé Se cómo. inicia las terapias de inmunosupresión por lo general 2 días antes del trasplante. Ah, ya es Empezamos a menos. medicar a los pacientes, se les empieza a pasar, dependiendo de cada pareja en particular, hay terapias y protocolos de inmunosupresión. Ajá. Habitualmente se puede iniciar 24, 48 horas antes de la cirugía para empezar a preparar al paciente y ya para cuando se realice el evento, pues no tengamos un rechazo Y después de que ya lo recibió el paciente, ¿cuánto tiempo después tiene que continuar con esa inmunosupresión? de por vida. Mientras el riñón esté funcionando, el paciente tiene que estar sometido a una terapia de inmunosupresión. O sea que tiene. Después va bajando, obviamente, hay un proceso de adaptación entre el Ajá. paciente y su nuevo riñón, pero habitualmente la terapia tiene que ser mientras el riñón esté funcional, Ok. porque parte de la pérdida de esos injertos es porque el cuerpo, el organismo que lo recibió lo está rechazando. Y hay una pregunta seguramente, doctor, que ha de odiar de los pacientes, el que
¿Qué porcentaje hay de que yo no lo rechace? ¿Mi cuerpo lo va a aceptar? Una pregunta que a veces exigimos mucho al área médica como una promesa. Y cuando ustedes dan sus mayores conocimientos, pero obviamente hay otras cuestiones como el de allá arriba, que él dice el que Claro, decide, pero usted, ¿cómo maneja esa situación de presión de nosotros los pacientes? Es que yo quiero saber probabilidades, quiero saber claro. porcentaje, quiero saber esto. Mira, las probabilidades, bueno, el sistema inmunológico es inmenso. Tenemos una cantidad de combinaciones que nos dan unas millones de combinaciones posibles de compatibilidad. Atacamos o se manejan los grupos de inmunológicos más comunes. Realmente el porcentaje de aceptación es alto. Hay factores que tienen que ver, como si tú eres un familiar directo mío, sobre todo padres a hijos, les va Ajá, muy bien a esos riñones. padres a hijos. Riñones que son entre hermanos, les va También. bastante bien. Eh, Son riñones de donador vivo relacionado. El donador cadavérico sí es un poquito más complicado, tiene un mayor porcentaje de rechazo, Ajá. sobre todo porque son gentes que no están emparentadas, únicamente lo que se busca que coincide es el grupo sanguíneo o positivo con lo positivo, A Únicamente positivo. grupo sanguíneo. Se hacen, obviamente tú tienes a tus tres candidatos, por ejemplo, yo tengo un riñoncito aquí ya disponible, Ajá. busco a los tres candidatos o cuatro Posibles. candidatos del mismo grupo sanguíneo que el Ajá. donador y a los cuatro se les hace pruebas cruzadas y el que tenga un mayor porcentaje de compatibilidad, Esa. pues es el que se decide a quién se le va a poner el trasplante, el riñón. O- Habitualmente los riñones que son de hijos para padres tienen un menor porcentaje de compatibilidad. Es cada caso definitivamente en particular, pero sí, sí, definitivamente. No es una garantía de que un riñón va a funcionar y va a funcionar para toda la vida. Los riñones también tienen un tiempo de vida. viable, un tiempo de vida como una terapia de sustitución renal funcional, que va entre 5, 7 y ya casos muy extraordinarios, a lo mejor 10, 12 años. A veces gemelos Oh, idénticos, bueno, es una maravilla porque con ellos no hay que usar inmunosupresión, la información genética que traen es ajá. idéntica y bueno, hay que usar terapias muy bajitas de inmunosupresión, de plano nada, pero bueno, ¿qué porcentaje de población tiene un gemelo idéntico, no? Son Muy muy bajo. pocos, así es. Y ya hablando en cuestión personal, doctor, ¿cómo maneja usted? Está inmerso en un campo de la medicina de mucho riesgo, muy admirable. Yo creo que en nombre de todos los pacientes, yo le agradezco por la labor tan Gracias. enorme que hace. ¿Cómo maneja usted su inteligencia emocional en aquellos pacientes que sabe que posiblemente no haya una posibilidad de vida o incluso fallezca? Ok, mira, a mí es algo que me gusta mucho la cirugía de trasplante. Como bien dice, una cirugía de alto riesgo, es una cirugía bastante compleja. Todo lo que hay alrededor de un proceso de trasplante es que somos muchísimos especialistas los que estamos involucrados. Eh, Nefrólogos, anestesiólogos de trasplante, cirujanos de trasplante, terapia intensiva que está involucrada en trasplante. Somos una gran cantidad, somos como entre 20 y 25 especialistas que están alrededor de un proceso de trasplante. Ajá, Es una cirugía que a mí me gusta mucho porque al final es un regalo de amor. sí. Es un regalo de vida que te da alguien, un familiar o alguien que decide donar sus órganos. Y que usted lo logra. Y es una oportunidad de tener unos años más con una buena calidad de vida. Entonces sí, sí me gusta mucho. Entendemos que estamos trabajando con pacientes a veces muy delicados, pero afortunadamente tenemos muy buenos resultados. Nos ha ido bien. Sí, sería una mentira que te dijera al 100% de los pacientes no tenemos ninguna complicación, pero bueno, a veces son pacientes que llegan ya muy deteriorados, llegan en una etapa ya muy complicada de insuficiencia Que no. renal, muchas consecuencias que a veces tardan mucho en la lista de espera y cuando te llega por fin tu órgano, pues ya estás bastante deteriorado. Tengamos en cuenta que es un órgano que requiere una gran cantidad de sangre, de flujo sanguíneo. Y bueno, algunas de las complicaciones, por ejemplo, es que son corazoncitos que ya están tan cansados que no alcanzan a llevarle sangre a ese nuevo órgano que está demandando un 25% de la función de ese corazón.
Wow. Entonces, hay que estudiar muy bien a los pacientes. El protocolo para los donadores es un protocolo bastante grande, donde intervienen cardiólogos, nefrólogos, neumólogos, dentistas, psicólogos, gastroenterólogo, urólogo. O sea, somos, como te decía hace rato, Por somos eso el entre proceso es tan 25 y largo. 30 especialistas para ver, pues, si ese corazón va a poder hacer el trabajo de llevarle sangre a un órgano nuevo, de su sistema inmunológico no lo va a rechazar, de si su sistema digestivo es capaz de darle el soporte nutricional. Entonces, tiene que ser un paciente bien estudiado, Ok. bien protocolizado. Son protocolos largos, son protocolos costosos, pero bueno, se busca darle un mayor margen de seguridad a los pacientes. Híjole, doctor, de verdad le agradezco muchísimo su tiempo porque nunca demerito las áreas, para mí el área de la salud siempre es admirable, todas las áreas médicas, pero su área es un área donde yo creo que todos los pacientes le ha de pasar que lo vemos o vemos a los médicos y nos curamos y los queremos tener al lado en todo momento y cuando ya estamos en un hospital y abren la puerta y entran, ya me curé, no se vaya, lo quiero aquí y el que me haya brindado estos minutos, sé que tiene muy poco tiempo, sé que anda corriendo siempre y me siento muy honrada el que me haya brindado estos minutos. No sé si quiera aportar algo más. No, hombre, pues antes que nada agradecerte, Erika, la entrevista. Eh, Definitivamente el proceso de salud lo llevamos de la mano junto con los pacientes. Es un trabajo en equipo, el médico tiene que ver con tu salud, pero el más importante en este proceso eres tú mismo. Tú te debes de saber cuidar, debes asesorarte con un especialista, con un profesional de la salud, pero este proceso no se lleva nada más aquí en la consulta y ya salgo de acá Ya se acabó. y vuelvo a mi refresco, mi cigarro y todo. Tienen que asesorarse con médicos capacitados, médicos certificados, pero en este proceso de salud, el más implicado soy yo mismo como Claro, paciente. claro. Como me cuido, no necesito que un médico esté aquí a mis espaldas Diciéndome. diciéndome no comas esto, no hagas esto. Lo tenemos que hacer nosotros Claro. como pacientes. Nosotros con mucho gusto los asesoramos, los acompañamos en este proceso. Y bueno, pero el factor más importante somos nosotros como Claro. pacientes. ¿Dónde estamos, doctor? Nada más Bueno, recordarme estamos por... aquí en Torres Médicas, aquí se encuentra mi consultorio en el cuarto piso, Torres Médicas de Uno. Angelópolis, el Ajá. edificio uno, edificio uno, consultorio 401. Aquí Doctor, de estamos. verdad le agradezco muchísimo, le agradezco a todos quienes nos hayan sintonizado. Soy Erika Bonilla, la entrevista de todo un poco. Nos vemos en la próxima. Gracias, Hasta gracias, doctor. luego. Nada, de qué, gracias a ti, Erika.